que en primera instancia deseo que nosotros consideremos por un ratito más. La semana pasada, hermanos, explicaron respecto a el oso, ¿no? Y a la vez también al imperio medo-persa. Muy buen trabajo, dicho sea de paso. Antes de introducirnos al versículo 6, que sería la tercera bestia, permítame hablar algo respecto a la segunda bestia a manera también de aplicación. De esta bestia, esto es el oso, no es así, se dice que se alzaba de un costado más que del otro. En otras palabras, tenía un hombro más elevado que el otro, ¿sí? Tenía un hombro más elevado que el otro. Posiblemente, sí, acá se refiera a el hecho de que cuando se habla de esta etapa, se está hablando de dos imperios en uno, dos imperios que se unieron, que en realidad comenzaron con los medas, pero los persas se hicieron más fuertes. De ahí se habló de Ciro, una persona muy hábil. Y una de las cosas que me agradaría y me agrada y deseo, y lo estamos haciendo, es no solo ver la parte histórica, así, sino también la parte aplicativa, o sea, cómo aplicamos lo que estamos estudiando, en este caso en la vida de los judíos, de las naciones judías. Y me acuerdo que les pedí, y claro, sé que como ustedes son alumnos muy disciplinados, ¿no? Con mucho deseo de investigación, les pedí que lean en la Biblia qué es lo que se dice de Ciro, ¿no? ¿Sí se acuerdan que dije eso? ¿Sí? Sí, no, ahorita ya están con caras como de yo no fui, ¿no? Sí, sí, ya los noto ya, aún los que están detrás de cámara, ¿sí? ¿Qué es lo que la Biblia habla de decir? Es increíble, en realidad, lo que la Biblia habla de Ciro. ¿Alguno de ustedes ha leído algo respecto a qué la Biblia dice de Ciro? ¿Alguno de ustedes? Claro, no me refiero a que, o sea, en algún día, en toda su vida, usted leyó algo, sino me refiero en estos últimos días, ¿no? O sea, en estos últimos días leyó algo respecto a Ciro en la Biblia. ¿Alguno de ustedes? Sí, a ver, todos levanten la mano, ¿sí? La mano derecha. Y digan, por mi culpa, por mi culpa, por mi... Ok, vamos a ver. Isaías, entiendo usted, Isaías, profeta, ¿cierto?, para Judá, uno de los más prominentes en Judá y en Israel en general. Isaías habla respecto a Ciro, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 44, ¿sí? Capítulo 44, ¿sí? De Isaías, vaya usted a Isaías, capítulo 44. Isaías está después del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Sí, si es que no me equivoco. Isaías el 44, ¿sí? Isaías decía, capítulo 44, mire usted lo que dice el versículo 28, que sería el último también del capítulo 44. Vamos desde el versículo 26. Dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Mire usted, ¿sabe usted, se acuerda usted cuándo o en qué año sí comenzó la cautividad judía a Babilonia? ¿Alguno de ustedes que se acuerde en qué año sí comenzó la cautividad judía hacia Babilonia? ¿Alguien que quisiera compartir?
algo al respecto con nosotros. ¿Alguien que se acuerde? ¿No? Para ser más rápidos, en todo caso, si no se acuerda, lo entiendo. Por eso es que debe tomar notas, ¿no? Para que se acuerde, ¿sí? Para que lea, no tanto eso. En el año 600, Camila, creo que ibas a decir algo. 606. 606, cierto, dependiendo, ¿no? Pero más o menos, y ahí comienza eso. Ahora, ¿sabe usted cuándo es que Isaías profetizó? ¿Más o menos en qué año? Bueno, Isaías, mire usted, profetizó más o menos en el año, bueno, su ministerio fue entre el año 740, ¿sí? 740 a 687. Vamos redondeándolo, ¿sí? A el año 600. ¿Sí? Vamos al año 600. O sea, Isaías habló casi 100 años antes de la cautividad de Judá. ¿Sí? Pero lo interesante también es que aquí, en estos versículos que hemos leído, está hablando de el retorno de la cautividad. O sea que se le agrega 70 años más, porque ¿cuántos años estuvo Judá en cautividad? 70 años. Entonces estamos hablando de 170 años antes. Isaías ya estaba hablando no solo de la cautividad, sino también del retorno. ¿Creen ustedes que la gente le creyó a Isaías? No, no. Y no solo eso, sino que mire lo que dijo Isaías, ¿sí? Recuerde, estamos hablando de 170 años antes de que Judá retorne, ¿sí? a Jerusalén. Mire lo que dice, ¿sí? En el versículo 28, que dice de Ciro, o sea, hasta nombre, ¿sí? Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. O sea, cuando Isaías da estas profecías, Jerusalén estaba bien construida. El templo también estaba bien construido, ¿sí? Pero Isaías dice, ustedes van a ser llevados a la cautividad. Y no solo eso, sino que Ciro los va a traer de regreso y Ciro va a hacer que ustedes construyan el templo y a la vez también construyan la ciudad. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Entienda, ¿sí? Esto no piense que Isaías tenía una bolita mágica, ¿no? Una bolita de cristal. No. Era Dios quien estaba hablando a través de Isaías. Así que lo que quiero que comprenda es que Dios lo tiene todo, ¿sí? Todo en su mente, definitivamente, ¿sí? Todo bajo control, siempre. Pero también esto quisiera que usted comprenda, y algo que honestamente a mí me llama mucho la atención. En el versículo 28 dice de Ciro, él es mi pastor. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso de alguien más que de Ciro? ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha escuchado, repito, ¿sí? esa expresión refiriéndose a alguien aparte de Ciro? Él es mi Jesús. pastor. ¿A ¿Perdón? Jesús? ¿A Jesús? Amén. ¿Sí? Yo no sé si Ciro llegó a ser creyente, da la impresión de que sí, pero no lo sé, honestamente, porque siguió siendo también él politeísta, ¿sí? No lo sé, pero en alguna forma como que Dios lo vea, fuese una especie de prototipo de Jesús. Él es el pastor. El pastor que iba a liberar, obviamente, que iba a conducir al pueblo de Israel, a sacar al pueblo de Israel de esa cautividad. ¿Y Jesús para qué vino? ¿No vino acaso también para sacarnos a nosotros o liberarnos a nosotros de la cautividad del pecado? ¿Sí? Mire usted también, capítulo 45.
Vamos al capítulo 45. Mire lo que se dice. Así dice de Jehová, así dice Jehová a su ungido. ¿Usted sabe qué significa la palabra ungido? ¿Sí? Ungido. ¿Alguien? Es un título, significa enviado, ¿sí? Autorizado. Y es el mismo título que se usa con Jesús cuando se le dice el Cristo. O sea, es el ungido, ¿sí? El Mesías. Este hombre, si entienda, fue en realidad una gran bendición para Judá. Gran bendición. Al punto de que se le da hasta títulos que a Jesús se les brinda. Si se da usted cuenta cuán grande bendición fue este hombre, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Se entienda, cuando Isaías da esta profecía, posiblemente ni los abuelos de Ciro vivían. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta de esto? ¿Sí? Qué grande es ese Dios, ¿sí? Qué grandioso es nuestro Dios. Y este es el mismo Ciro al quien nosotros tenemos ya gobernando el mundo y conquistando Babilonia, y a través de ello diciendo al pueblo de Israel, regrese. Todo aquel que quiera regresar, regrese. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta si lo tuviera? ¿O algo que quisiera agregar respecto a Ciro? ¿Alguien? Ok, rápidamente vamos a ir a Esdras, ¿sí? Esdras está unos pocos libros antes de Salmos, para que así se ubique usted mejor. Antes de los Salmos, bueno, antes de Salmos está Job, antes de Job, ¿qué sigue? Esther, antes de Esther, Nehemías, y antes de Nehemías, a Esdras, ¿correcto? Vamos hacia Esdras en el capítulo número 1. Sí, capítulo número 1. Y aquí se relata de lo que hizo Ciro, ya una vez que él asumió el control del mundo, sobre todo en este caso de Babilonia. ¿Sí? Dice en el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Capítulo
capítulo 6, perdón, del mismo Esdras. Capítulo número 6 del mismo Esdras, versículos 3 al 5, ¿sí? También otro pequeño relato de lo que hizo Ciro. Dice lo siguiente: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. La semana pasada, si usted prestó atención a los hermanos que participaron, se dijo que este Ciro era muy hábil para la administración de su reino, ¿sí? Al punto que era también una persona muy humanitaria, así que permitió no solo gente de Jerusalén, sino de otros reinos también, que puedan retornar a sus lugares de origen si es que ellos lo deseaban. Nuevamente, me agradaría creer, sí, pongámoslo de esa forma, de que este hombre fue creyente. Más que nada por el lenguaje que usa tanto Dios respecto a Ciro, como el lenguaje como también el lenguaje que usa Ciro respecto a Dios, ¿sí? Como que hay allí una conexión, una relación, hay un entendimiento mutuo. Así que ojalá en este aspecto sea así. No se puede probar, si no se puede probar, pero creo yo que existe mucha conexión entre ellos como para, muy suelto de huesos, decir no era creyente. No lo sabemos definitivamente, pero da la impresión de que quizás sí lo fue. En fin, ¿alguna pregunta o algo más que usted quiera agregar respecto a la influencia de el reino persa también a favor del pueblo judío? ¿Alguien? ¿Alguien? Regresando a Daniel, ¿sí? Regresando a Daniel en el capítulo número 7, regresando a Daniel, ¿sí? Algo tenía este oso, ¿sí? No solo en la boca, sino entre los dientes, ¿no? ¿Se acuerda usted qué era lo que tenía este oso entre los dientes? Costillas. 3 costillas. 3 costillas. ¿Qué cosas son las costillas? Bueno, depende, ¿no? Cómo lo vea. En mi tiempo, sí, en mi generación, cuando alguien tenía una enamorada, decía mi costilla, ¿no? Sí, mi costilla, decía, ¿no? No piense usted que el oso tenía 3 enamoradas acá, sí, no. Posiblemente, según lo que pude leer, sí, posiblemente tenga que ver con el hecho de que 3 reinos, ¿sí? 3 reinos primero fueron conquistados y también se convirtieron en aliados del rey persa, a Lidia, Babilonia y Egipto, y no solo ellos, sino que también, o sea, los consumió. Por eso es que si presta atención o sea, estos tres reinos llegaron a desaparecer para ser parte del reino persa. Por eso es que mire lo que dice al final del versículo 5, dice: levántate, devora mucha. Los ejércitos persas eran asombrosos, ¿sí? O sea,
ellos transportaban tropas que eran conformadas por millones de personas. No las transportaban obviamente tan rápido, quizás por eso de el oso, ¿sí? Pero sí eran muy violentos una vez que llegaban a la batalla. ¿Sí? Así que en ese sentido, sí, estas personas, los persas, definitivamente derramaron muchísima sangre. De allí que levántate, devora mucha carne. Bien, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar hasta acá? Acá. Alguien. Una vez más, lo que quiero enfatizar es, si hay alguien, hermanos, que en verdad lo sabe todo, ese alguien es Dios. Y si hay alguien a quien nosotros debemos brindarle toda nuestra atención, ese alguien es Dios. Me temo que lamentablemente muchas veces es a quien menos escuchamos. Sí queremos su bendición, pero muchas veces muy poco nos interesa lo que Él quiere para nosotros. Simplemente al darnos cuenta de lo que ocurrió con Ciro, podemos decir que todo lo que Dios dijo, ¿sí?, en detalle respecto a Ciro, casi 200 años antes de Ciro, se cumplió conforme la Biblia lo dijo. Ese nuestro Dios es el Dios que nosotros necesitamos, porque ese nuestro Dios, a través de lo que hemos hablado de Ciro, nos demuestra, ese Dios conoce el mañana. Un mañana tan incierto para nosotros, ¿verdad? Un mañana también que nos da temor muchas veces. Por eso es que debemos nosotros seguir o aprender a seguir a aquel que ya estuvo en el mañana. Y me refiero a Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos al versículo número 6. Sí, vamos al versículo número 6. Y dice, después de esto miré, y he aquí otra bestia, esto es, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Vamos a hablar de el leopardo, ¿sí? El leopardo. Leopardo y pantera es lo mismo, ¿sí? Las panteras son negras, ¿no? Eso sí, los leopardos coloridos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las panteras son leopardo de luto, o sea, cuando fallece algún ser querido a su alrededor, es lo mismo, tiene que ver obviamente con genética esto, pero es el mismo animal. Y quien nos va a hablar de este animal, sí, obviamente también si está de buen humor, es nuestra hermana Irma. Así que hermana Irma, ¿cómo está el humor en esta noche? Pastor Percy, buenas noches. Está de buen humor la hermana, entonces sí nos va a hablar esta noche de leopardo. Adelante hermana, por favor, con confianza. A ver lo que he podido leer y entender de leopardo. El leopardo se define como uno de los animales más hermosos y elegantes, felino. Aparenta con los leones, los jaguares y los tigres. Vive en el África, Asia Central, en la China, en algunos lugares. Son amenazados en las regiones centrales de África. El leopardo suele llevar sus presas a los dientes desde las ramas, así caza a sus víctimas. Son nocturnos, cazan perros y de vez en cuando personas. Son buenos nadadores, comen cangrejos, peces. Las hembras pueden tener cachorros
de un lugar a otro hasta que sean grandes y aprendan a cazar y viven con su madre aproximadamente un año. Y los machos pesan 31 kilos y las hembras 23 kilos. Su audición es muy aguda. Vibraciones del aire. Okay. Son muy inteligentes y de lo que no parecen son parecidos a la pantera negras. Ok. No he podido sacar y estudiar y leer. No tendrás por ahí un leopardo que nos puedas mostrar, hermana. Ay, no, pastor, porque no vivo en el África. Pero un gatito lo hubieses pintado, pues así tipo, no leopardo siquiera. Para mostrarle video, hubiese tomado una foto. No, está bien. Gracias, hermana Irma. Cierto, estos animales son muy ágiles. Son solitarios. Y a diferencia, y mire usted, sí, a diferencia de los leones, no son animales que siguen a sus posibles víctimas. ¿No? Los leones sí, pues persiguen, observan. Estos son animales que desde, como decía la hermana Irma, desde lo alto, desde los árboles, simplemente sorprenden a sus víctimas, ¿no? De pronto, como por lo general, ¿no? Animales no están observando hacia arriba y estos felinos sí están en lo alto, entonces sorprenden a sus víctimas. Y una de esas peculiaridades también es el hecho, como también mencionó la hermana, es que son buenos nadadores, ¿no? Por lo general, a los felinos no los relacionamos con el agua, ¿no? Muy poco, eso sí. Pero estos animales sí. Y sí, por alguna razón tienen sus patas posteriores, tienen lo que sería para nosotros 4 dedos y las frontales 5. ¿Sí? ¿Por qué razón? La verdad que no lo sé. Pero también entiéndase que con las delanteras ataca más. ¿Sí? Y las patas, tanto las delanteras como las posteriores, quizás sean sus mejores armas de combate. Preciosos animales, como dice también en la hermana, y que, cierto, o sea, son solitarios. Y esto también es algo muy interesante de los leopardos, en que pueden adaptarse a cualquier tipo de hábitat. Sí, o sea, no tienen que vivir en zonas muy abrigadas, se pueden adaptar al frío fácilmente, sí, a todo ello. Y me parece cierto que es una muy buena representación de lo que es el imperio griego, porque recuerde, esta tercera visión representa casualmente al imperio griego. ¿Alguna pregunta o algo más que agregar respecto a los leopardos antes de introducirnos a hablar del imperio griego? ¿Alguna pregunta? O algo que quizás quiera agregar. ¿Alguno de ustedes tiene un leopardo como mascota? No, no, ok. O pantera. Una pantera. Nada. Ok. Entonces, gracias, hermana. Ahí hay un leopardo, miren, ahí está, ahí está. A ver, de nuevo, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Y la cola, la cola? Ahí está. Eso es lo que quería, me faltó agregar, y también a nuestra hermana, que las colas son largas, ¿no? Puede medir hasta 1 metro de largo las colas, y con ellas se rasca la oreja.
Sí, o sea, sí, con eso, sí, sí, me di como usted su dedo meñique. No, también lo usan para defensa, por cierto. Gracias. Vamos entonces con el Imperio griego. Sí, nuestra hermana Cindy y Peter, creo, yo no sé si los dos o uno nada más. Por favor, hermanos, si nos ayudan con esto. Tienen que activar su micrófono. No, Buenas noches, hermanos. ¿cómo estás, hermana? Disculpen por el internet, que es lento, es que no estamos con la cámara prendida Está bien. para poder decir lo que fue. Bueno, lo que es la antigua Grecia dice que se localizaba en una zona oriental del Mediterráneo. Fue resultado de la fusión de distintos pueblos que vivieron al sur de la península báltica. Dice que las costas de Asia Menor y de las islas de Mar Egeo. Todos ellos compartieron lo que era una misma lengua, religión, cultura y territorio, a la que le llamaron Helade. También, hemos visto acá que hay distintas épocas, como son en el caso, por ejemplo, la época clásica, que dice que donde hubo prosperidad económica en este periodo, donde se propició mucho lo que era el desarrollo político. Ahí fueron lo que son las guerras médicas, que eran los enfrentamientos entre los griegos y los persas. Luego de esto también de lo que es el periodo helenístico. Ahí nos habla de lo que es Alejandro Magno. Alejandro Magno dice que ocupó a los 20 años el mandato después de haber fallecido su papá Filipo II. Dice que él asumió el gobierno, por lo que en este caso Grecia estaba bajo el gobierno de lo que era Macedonia. Entonces, a él asumir el gobierno, Alejandro Magno continuó con el plan aprobado por las polis. Las polis griegas eran las ciudades unidas en estados. Dice que lo que querían, su objetivo era lograr un plan para conquistar el imperio persa, ya que les había causado daños a los griegos. Alejandro dice que reinó 13 años, en los cuales en Grecia cambió lo que era la estructura política y cultural, lo que logró la expansión de los griegos por el mar Mediterráneo y el oriental hasta a este periodo se le llamó helenístico. En este periodo helenístico se dice que era un periodo donde los griegos alentaban lo que era el espíritu griego, tanto lo que son las artes como la ciencia. También se dice que los hazañas que hizo Alejandro fueron tomados como mitos, porque tenían una profunda religiosidad. Alejandro Magno luchó contra Darío III en la batalla de Gránico en el año 934 a.C., lo cual hizo que él cambiara lo que es la política, hizo una fusión, o sea, una integración de todos los pueblos sometidos por Macedonia. Él también dice que, ¿cómo se llama? Favoreció que eran los matrimonios mixtos, pastor. También expandió Grecia en lo que era el Valle Indo hasta Egipto en el oeste. Lo que esto nos habla de que la difusión del arte helenístico era caracterizado por el movimiento de lo que eran sus sentimientos. Se puede decir que en Grecia era también, su religión era politeísta, ya que adoraban a diferentes dioses. Fue muy lo que es la filosofía, también ellos abarcaron mucho. Se dice también que cuando falleció Alejandro Magno, sus propios grupos con los que él luchaba, sus propios amigos, se dividieron todo lo que él había logrado. Él fundó 70 ciudades, dice, y al final de su gobierno hubo una lucha por el reparto de su imperio, lo cual hizo que prácticamente Grecia decayera, se puede decir. Pero a la vez también dice que Alejandro Magno era tomado como un libertador nacional, tanto así como un dios, que en algún momento ellos decían de que descendía de uno de los dioses griegos. Esto es lo que hemos encontrado, pastor, acerca del imperio. Ok.
¿Alguna pregunta, algo más que quieran agregar, hermanos, respecto al imperio griego? Es muy interesante el desarrollo de este imperio, ¿sí? Y que es cierto, la cúspide de ese reino llega con Alejandro el Grande o Alejandro Magno. ¿Por qué Alejandro Magno? Bueno, rápidamente, sí, porque la palabra griega para grande es megas, ¿no? O mucho también es megas. Esas megas que usted tiene o que usa para la internet, ¿sí? Por ahí viene quizás esa palabra de mucho, ¿sí? Entonces, por esa razón es que se le nombró a él a Alejandro Magno, algunos a favor de ello, otros en contra, así porque es cierto, como todo emperador fue visto con buenos ojos por muchos, con malos ojos por otros. Pero antes de él, su padre, Felipe II, ¿no es así? Es quien le da forma y sobre todo le da identidad a estas polis que menciona que eran básicamente reinos pequeños, ¿sí? Reinos pequeños, griegos, macedonios, y que les da forma cuando Alejandro asciende al poder que fue después de la muerte de su padre. Alejandro une a todos ellos y de todos ellos hace y forma el imperio griego como se conoce. Muy hábil era Alejandro, ¿sí? Al punto que, entiéndase, a los 16 años ya él tenía una parte muy importante dentro del gobierno de su padre. A los 20 años se convierte él en el rey de Grecia, ¿sí? En el emperador de 20 años de edad. Y en 10 años, él llega a conquistar todo el mundo conocido y aún más, ¿sí? En ese entonces. Se piensa que en realidad cuando él fallece, el imperio era tan inmenso que no existía un solo hombre con la capacidad de gobernar tan grande imperio. Por esa razón es que se divide en cuatro, sí, que eran pues cuatro manos también muy cercanas a Alejandro. Alejandro, desde los me parece 13 años, Aristóteles, usted ha escuchado hablar de Aristóteles, uno de los grandes filósofos griegos. Y uno de los libros que más le encantó a este hombre, Alejandro, fue casualmente la Ilíada, ¿sí? La Ilíada es un libro épico y a la vez también clásico, ¿sí? A nivel mundial, escrito por Homero, ¿no es así? Ese, no el de los Simpsons, no se vaya a confundir, usted piense que es el Homero Simpson, no estoy hablando de él, sino estoy hablando de Homero que escribe casualmente la Ilíada, también la Odisea, y mire, tan culto o tan culta eran los pueblos griegos que Homero escribe, bueno, ¿alguien sabe cuándo es que se escribe este libro, la Ilíada? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuándo es que se escribe este clásico llamado la Ilíada? ¿Alguien con alguna idea? ¿Sí? Más o menos, sí, más o menos en el año 800 antes de Cristo, ¿sí?
simplemente para que tengan una idea de cuán educada era esta gente. Alejandro llega a heredar todo ello, a pesar de que Alejandro vive en los años 300 y algo, ¿no? Y llega a apreciar todo aquello que era su cultura, y eso es lo que quizás Alejandro Magno haya sido su mayor contribución a la humanidad, la cultura, ¿sí? Posiblemente, sí, decía, es la más grande cosa que este hombre, o contribución que este hombre haya dejado a la humanidad en su conjunto. ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Bueno, ¿alguno de ustedes ha leído, no, bueno, por último, ha visto, ¿sí? Troya? Troya, ¿sí? El caballo de Troya. Alguien rapidito que nos explique qué cosa era el caballo de Troya. ¿Alguien? Fue un regalo. O sea, sinceramente no sé tanto, solo recuerdo que fue un regalo, pero en realidad adentro estaban todos los soldados para atacar y tomar toda la ciudad. Fue utilizado como una emboscada, ¿no? Fue un gran caballo de madera, ¿no? Que se presentó a un reino como un regalo, pero dentro de ese caballo estaban las tropas enemigas. En la noche, sí, estas tropas salieron de ese caballo y conquistaron ese otro reino. Por sorpresa. ¿Se da usted cuenta? ¿Se acuerda usted cómo es que el leopardo ataca a sus presas o a sus víctimas? Sorpresa, agilidad, ¿sí? Es increíble cómo es que Dios en verdad presta atención a todos esos detalles que para nosotros es un animal nada más, ¿no? Pero los pone con el propósito de que en verdad expresen en mucho cómo es que estos reinos atacaban, ¿sí? Y se habla de 4 alas, ¿sí? Si usted se da cuenta nuevamente en el versículo número 6 del capítulo 7, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave. Cuando hablamos de el león, ¿no? La visión del león en el versículo número 4, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre las alas de un águila y las aves o las alas de aves, como se menciona en el versículo 6? ¿Alguien? ¿Cuál es esa diferencia? Pastor, ¿Por qué? el tamaño y la fuerza. ¿Perdón? El tamaño y la fuerza. Claro que sí, ¿no? La fuerza, definitivamente, y la agilidad también, ¿no? Así que estas alas eran más lentas. Sí, este hombre era muy hábil, pero parece que en sus desplazamientos eran un poquito más lentos que quizás otros reinos, a diferencia, por ejemplo, de los persas. Y ellos movían grandes masas de gente, mientras que los griegos no tanto, ¿sí? Pero sí eran muy capaces, muy hábiles. Y cuando habla acá de 4 cabezas, ¿no? Al final del versículo 6, posiblemente tenga ya referencia a la forma como es que el reino se dividió después de la muerte de Alejandro Magno, se dividió en cuatro partes. Más adelante, sobre todo cuando lleguemos al capítulo 8, si es que no me equivoco,
vamos a hablar casualmente de la influencia tanto de los medas o de los persas, perdón, como de los griegos y obviamente más adelante los romanos dentro de la cultura judía. Y permítame utilizar este tiempo para decir lo siguiente. Primero, pregunta, ¿cuál fue el último libro escrito del Antiguo Testamento? El último libro escrito del Antiguo Testamento. Malaquías. Malaquías. Malaquías, muy bien. Segunda pregunta, ¿sí? A ver si son tan hábiles como dicen. ¿Quién escribió Malaquías? Malaquías. Ciertamente, ¿no? Ahí está la habilidad, sí, ahí está la habilidad. Y ya esta facilita. Más o menos en qué años se escribió Malaquías. Ay, mucho silencio ya. ¿Alguien? Más o menos en qué año, sí, redondeando, se escribe Malaquías. 450 antes de Cristo. 450 antes de Cristo. Ok. ¿Sabía usted que no existe, y esto es muy importante, sí? No existe revelación divina desde Malaquías hasta Juan el Bautista? ¿Sí? Hubo una hambre, dice el profeta, de la palabra de Dios. O sea, por 400 años. Y en esos 400 años, el pueblo de Israel estuvo expuesto tanto a los persas o a la influencia de los persas, ¿sí? O al gobierno de los persas, como también de los griegos. Y obviamente ese tiempo es muy importante para nosotros de comprenderlo, porque cuando viene Jesús, ¿sí? Cuando viene Jesús, se topa con un pueblo que había sido altamente influenciado por cosas que hicieron los persas, como también los griegos y obviamente los romanos. Así que esta etapa de 400 años, más o menos, llamado el periodo intertestamentario, ¿sí? Intertestamentario, es importante que nosotros aprendamos a prestarle atención. Nos va a ayudar a entender mejor la cultura a la cual llegó Jesús. Que es cierto, era una cultura también muy conservadora con lo suyo, pero influenciada también por lo de otros. ¿Sí? Así que Dios mediante, usted preste atención, tenga eso presente porque los capítulos siguientes, sobre todo el 8, tiene que ver mucho con esa etapa. Que no está escrita en la Biblia, dicho sea de paso, ¿sí? O sea, cuando pasó. Está escrita como profecía, pero no, ¿sí? No los datos históricos de algo que ya pasó o ya ocurrió, sino algo que va a ocurrir. ¿Sí? Una muy interesante pieza histórica, la de ese tiempo. Ok, hermanos, hasta acá es todo lo que en esta noche vamos a estudiar. ¿Alguna pregunta, si es que lo hubiere? ¿O algo que quisieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo a agregar? Ok, hermana Irma, muchas gracias por tu participación con el Leopardo. Lo mismo Cindy, también Gracias, con pastor. Alejandro. Muy bien, me alegro, me alegro. Y gracias también, Cindy, con lo de Alejandro Magno. Alejandro Magno, de hecho, que es uno de los personajes más conocidos en la historia
Alejandro Magno se dice que tenía ¿qué sería? Se me viene la palabra en inglés, un lema, ¿no? O de él se decía un lema, que era todo lo que él vio, él pisó y él conquistó. Ese era Alejandro Magno. Todo lo que él vio, ¿sí? Lo pisó y lo conquistó. Muy bien. Nos despedimos con una oración. ¿Alguna petición en estos momentos?